Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. El papel de la resistencia en la Europa ocupada es objeto de distinta valoración entre los historiadores. Únicamente en los Balcanes o en las inmensas áreas de la Unión Soviética ocupadas tras la invasión alemana de 1941, hubo grupos numerosos de partisanos que desarrollaron una acción militar importante en el transcurso de la guerra, hasta el punto de que Yugoslavia, Albania y Grecia se liberaron a sí mismas. En Europa Occidental hubo una implicación de la población diferente según los países, desde la resistencia pasiva y pacífica, pero casi unánime de los daneses, hasta el caso de Francia, donde fue mucho más común la colaboración que la resistencia. No obstante, después del desembarco aliado en Normandía, junio de 1944, cuando se vio clara la derrota del Eje, se multiplicó tanto el número de resistentes como sus acciones. ¿Escuchas el tren fantasma de los nazis? En general, puede decirse que en Europa Occidental la resistencia no tuvo ninguna incidencia militar notable, consistiendo su aporte a la causa aliada en información y espionaje, sabotajes y redes para proporcionar la huida a través de España o Suecia de prisioneros escapados, aviadores aliados derribados, perseguidos políticos y judíos. En Bélgica funcionó una red dedicada a rescatar a los pilotos aliados que caían bajo fuego alemán para ayudarlos a escapar por la línea Comet, una ruta que atravesaba toda Europa hasta los Pirineos, compuesta por diversos contactos y casas seguras donde poder esconderse. Los hombres y las mujeres de la línea Comet belga protagonizaron una de las historias más extraordinarias de la guerra, la del convoy conocido como el Tren Fantasma. Todo comenzó cuando en 1940 los alemanes atravesaron las fronteras belgas, venciendo rápidamente tanto al ejército nacional como a las tropas británicas que habían acudido en su ayuda. Al principio, el gobierno militar nazi instalado en Bruselas intentó presentarse como el libertador de los belgas frente al imperialismo británico. Ayudó a ello la actitud contemporizadora del rey frente a la ocupación y la colaboración de muchos belgas, especialmente flamencos, seducidos por la ideología fascista. Pero tras el desembarco de Normandía en el verano de 1944, la presión aliada se hizo cada vez más fuerte para las tropas de Hitler y Heinrich Himmler, al mando de la Gestapo, decidió entonces enviar a Richard Gunklaus, un comandante más autoritario, para que se ocupara con mano de hierro del gobierno belga. Como miembro de la policía política nazi, la Gestapo, Gunklaus tendría que encargarse de sofocar cualquier acto subversivo de la policía civil, animada por el imparable avance de los aliados. A su llegada se encontró con un problema logístico.
La cárcel de Saint-Guillet, en la capital belga, tenía ya 1.500 prisioneros. ¿Qué podía hacer con todos esos presos políticos ocupando la prisión? Como eran enemigos del Reich, Hunkler decidió aplicar la solución final y enviarlos a todos a algún campo de exterminio alemán. Para ello, ordenó encerrar a los prisioneros, en su mayoría miembros de la resistencia belga, más unos 50 pilotos aliados, en un tren especial compuesto por vagones de transporte de ganado, donde apiñaron sin piedad a los presos. El apoyo de la resistencia. El teniente estadounidense John Bradley se encontraba en 1944 en el último vagón, ocupado por militares que antes de ser capturados se las habían arreglado para esconderse, al menos durante un tiempo, de los alemanes. Su viaje hasta el tren fantasma comenzó 2 años antes, cuando se alistó en las Fuerzas Aéreas con 25 años de edad. Su primer destino fue Inglaterra, donde llegó en 1943. El 5 de noviembre de ese mismo año, el piloto estadounidense salió de su base para bombardear la ciudad de Gelsenkirchen. Su misión consistía en 25 salidas con su avión, y la de aquel día era ya la número 24, pero fue alcanzado y su aeroplano comenzó a arder, por lo que abandonó el aparato en llamas saltando en paracaídas. Cuando llegó al suelo, cuenta Bradley, en un exhaustivo informe que transcribió su esposa Bárbara mientras él se recuperaba de la tuberculosis al final de la guerra, preguntó por dónde se iba a Alemania y salió corriendo en sentido contrario. A los pocos días, su esposa recibió un telegrama de las Fuerzas Armadas lamentando la desaparición de Bradley en acto de servicio. Bradley había caído en Holanda. Disfrazado con un uniforme que un policía le prestó, comenzó un viaje que lo llevó hasta Bruselas, donde albergaba la esperanza de contactar con la línea Comet para salir de Bélgica. Miembros de la resistencia lo escondieron en una casa de belgas antinazis junto con otro compatriota, el sargento Royce McGilvary. Una noche, la Gestapo llamó a la puerta y los dos tuvieron que huir casi solo con lo puesto, por la puerta de atrás. Ambos vagaron por los campos belgas, huyendo unos 5 meses más hasta que fueron capturados. El capitán Alfred Sanders, piloto de un B-24, fue otro de los estadounidenses que viajaron en aquel convoy. Durante un bombardeo relámpago sobre Leipzig, en Alemania, el avión de Sanders fue alcanzado y tras el fallo sucesivo de todos sus motores, tanto él como su tripulación tuvieron que saltar en paracaídas, dispersándose por los alrededores de la ciudad belga de Ronquiers. El azar hizo que un fotógrafo anónimo captara el momento y, después de la guerra, Sanders recibió aquellas fotos por correo. El avión se incendió inmediatamente, pero enseguida fueron rodeados por un gran número de belgas que se encargaron de ocultarlos. Sanders llegó a vivir con 14 familias diferentes, personas que eran conscientes del riesgo que corrían alojando a un militar enemigo. Un día, un agente infiltrado de la Gestapo lo engañó asegurándole que en el Palacio de Justicia de Bruselas le proporcionarían los documentos necesarios para salir del país. Sanders, como tantos otros, acabó en Saint-Guillet, la cárcel de la Gestapo en la capital belga,
A pesar de los intentos de los oficiales alemanes, Sanders no facilitó información sobre los miembros y actividades de la resistencia. Por otra parte, los miembros de esta tomaban bastantes precauciones para que sus protegidos tuvieran la mínima información posible que pudiera incriminarlos en caso de caer en manos alemanas. Por tanto, Sanders poco podía contar. La conexión entre supervivientes. El canadiense Stuart Leslie fue otro de los pilotos prisioneros en el tren fantasma. Con apenas 22 años ya pilotaba un avión Halifax de la Royal Canadian Air Force. Al volver de un bombardeo en la frontera de Bélgica con Francia, fue avistado y alcanzado por los aparatos alemanes. Único superviviente del derribo, Stuart Leslie llegó a una granja en la que solo se hablaba francés. Pero al lado vivía una joven, Elizabeth Rigood, que podía comunicarse algo en inglés. Mi primera imagen de esos momentos, recuerda Leslie, es que me llevaron una botella de ginebra y algo de ropa. Durante su estancia en la granja, Leslie tenía una rutina peculiar. De día se quedaba tomando el aire en la terraza de la granja y de noche salía a pasear con Elizabeth o con Alice, su hermana, pero siempre con una falda para que, visto a distancia, Leslie pareciese una mujer. Al poco tiempo, la resistencia lo envió a Bruselas para intentar buscarle una salida del país. Allí pasó a estar bajo la protección de Louise Chupot, una activista de la resistencia. Pero Leslie volvió otra vez al campo, donde siguió huyendo y refugiándose durante un par de meses más. Un día encontró casualmente a dos personas que no eran belgas como creía a primera vista. Se trataba de John Bradley y Ruth McKibary, quienes llevaban varias semanas escondiéndose. Los tres decidieron continuar la huida juntos hasta que fueron detenidos en Namur, al sur de Bélgica, por un control alemán. Estuvieron a punto de conseguir engañarlos, pero uno de los policías nazis decidió volver a registrar a los tres hombres y en el último momento descubrió la placa de identificación de McGilvary. Los pilotos fueron conducidos al Petit Château de Bruselas, lugar donde la Luftwaffe, la aviación nazi, custodiaba a sus prisioneros. Según las normas de la guerra, los militares que viajaban sin uniforme podían ser fusilados sin miramientos bajo la acusación de espionaje, pero si confesaban la identidad de quienes los habían ayudado a escapar y esconderse, podían ser tratados como prisioneros de guerra. Al final, los tres fueron enviados a la prisión de la Gestapo Saint-Guyet. Allí también se encontraba Elizabeth Rigoud, muy implicada en las actividades de la resistencia desde que ayudó a Leslie a escapar. Según recuerda, las condiciones en las que vivían eran dramáticas. Las celdas eran oscuras y asfixiantes. Estaban llenas de cucarachas y había solo 3 colchones para 6 personas. En aquel calabozo, Elizabeth descubrió un nombre escrito en la pared: Stuart Leslie. El piloto canadiense había pasado antes por la misma celda que ahora ocupaba ella. Mientras la cárcel de Saint-Guyet se saturaba paulatinamente de prisioneros, la lucha cambió de cariz para los alemanes, que veían cómo las fuerzas aliadas iban ganando terreno tras desembarcar en la región francesa de Normandía, el 6 de junio de 1944. Aquel día,
El cabecilla de la resistencia belga Herman Bodson y sus hombres, expertos en sabotajes, escondidos en el bosque, tenían el encargo de volar la línea telefónica entre París y Berlín. Especialistas en explosivos, Bodson consiguió cortar las líneas de comunicación alemanas. El signo de la contienda era cada vez menos favorable para Alemania. Un viaje terrorífico. La liberación de París a finales de agosto aumentó la presión que Richard Juncklau sentía ante los sucesivos fracasos y derrotas alemanas. Aprovechando la reciente liberación de la capital francesa, varios diplomáticos de países neutrales como Suecia trataron de negociar con Juncklau una salida para los prisioneros políticos de Bruselas, pero este optó por la medida más drástica posible, quizá en un último y desesperado intento por demostrar el poder nazi a los aliados cada vez más cerca de la capital belga. El 1 de septiembre, Juncklau ordenó que los prisioneros de Saint-Guyot fueran llevados a Alemania en tren, desde la Gare du Midi de Bruselas. A las 2 de la mañana se transportó a todos los encarcelados en camiones hacia la estación y allí fueron obligados a introducirse en vagones para ganado. Era un cautiverio aún más inhumano que las celdas sin ventanas de Saint-Guyot. En cada vagón, con una capacidad máxima para 40 personas, se apelotonaban más de 100 y solo disponían de un cubo a modo de letrina. El aire y la luz solo entraban por las rendijas de los tablones de la pared. Pero no estaban solos en su dramático viaje. Los trabajadores del ferrocarril, a quienes se había dado la orden de preparar el tren para su partida, se encargaron de tranquilizar a los pasajeros, prometiéndoles que harían todo lo posible para evitar que el tren partiera. Con el sabotaje de una bomba de combustible esa misma noche, comenzó una larga cadena de retrasos y averías que iban enfureciendo gradualmente a los alemanes. Lo que en teoría no eran más que unos sencillos preparativos rutinarios, se fueron alargando hasta la mañana siguiente. No solo mecánicos y mozos estaban al tanto de la operación. El ingeniero que debía relevar a su compañero de la noche aseguró estar indispuesto, lo que retrasó unas horas más la revisión del tren y las vías antes de salir hacia Alemania, hasta que por fin se encontró al ingeniero Louis Bergen. Años más tarde, Bergen confesaría que los oficiales de las SS que lo custodiaban se encargaron de hacerle entender desde el principio, apuntándole repetidas veces con sus armas mientras trabajaba, que cualquier intento de sabotaje por su parte le supondría la muerte. Hasta bien entrada la tarde, el tren no se puso en marcha. Los hombres de Juncklau habían ordenado que se dirigiese hacia Malinas, una ciudad a 20 kilómetros de Bruselas, donde recogería a un grupo de judíos. Este viaje duró 8 horas. Las dificultades a lo largo del camino fueron innumerables. Las señales de las vías lo obligaban a parar y los raíles lo desviaban hacia la vía equivocada. Hacia la medianoche estaba prevista la llegada del tren. Dos desapariciones en pocas horas. Mientras, los diplomáticos extranjeros proseguían las negociaciones con el inflexible Juncklau en Bruselas. Este pareció ceder cuando un médico alemán
le aseguró que la resistencia belga amenazaba con atacar a los soldados alemanes en sus mismos trenes si no accedía a liberar a los prisioneros. Junclos decidió finalmente no liberarlos, pero no los llevaría a Alemania, sino que los entregaría a las autoridades belgas. En los ferrocarriles nadie, ni siquiera el ingeniero Bergen, estaba al tanto de la nueva orden de Jean-Claude, y todos seguían intentando retrasar la marcha del tren. Bergen sabía que en Malines la torre de agua había sido destruida, y por ello, aunque no le hacía falta, pidió agua con la intención de llevar el convoy hasta la ciudad vecina de Muysen. Allí se detuvieron durante la noche, pero los empleados de la estación olvidaron informar a Bruselas de que el tren se encontraba allí en lugar de Malines. A las 12 de la noche, en Bruselas, Junclos decidió y envió un telegrama a Malines ordenando el regreso del tren. Pero el tren ya no estaba allí. Para las autoridades y los negociadores de Bruselas, el convoy de prisioneros se había convertido en el tren fantasma. El 3 de septiembre, tras varias horas de retraso, los oficiales de las SS de Muysen recibieron el telegrama de Junclos. Con los ingleses moviéndose rápidamente en la frontera con Francia y avanzando 120 kilómetros en 11 horas, la administración nazi de Bruselas estaba contra las cuerdas. Junclos, gran experto en las tácticas de represión policial, pero menos en las militares, fue nombrado jefe militar de la región belga, pero no fue capaz de reagrupar a sus hombres para repeler el ataque británico. A su vez, en la ciudad de Muysen, el ingeniero Louis Bergen ponía en marcha el tren rumbo a Bruselas en menos de 35 minutos. Sospechaba que la orden de regresar era una trampa y cuando se estaban acercando a la Gare du Midi, tomó otro camino por sorpresa y dejó el convoy en una cercana terminal de carga llamada Petit-Lillet. Los nazis no parecían darse cuenta, o al menos no les importaban demasiado las idas y venidas del tren. La capital del país era un auténtico caos y los ingleses estaban muy cerca de la ciudad. Se oían cañonazos y disparos, y los alemanes corrían por todas partes, excepto precisamente en la estación de Petit-Lillet, un enclave aislado del resto de la ciudad. De nuevo se repitió la historia. Era la segunda vez en pocas horas que el tren de los prisioneros de Saint-Guyet se perdía. La liberación y la huida. Hasta las 11 de la mañana, los miembros de la Cruz Roja no encontraron el tren fantasma. Según recuerda Elisabeth Rigoux, nos dijeron que habían negociado nuestra liberación, pero que los alemanes aún merodeaban por la zona y cabía la posibilidad de que nos disparasen si salíamos de allí. 2 horas más tarde se abrían las puertas de los vagones. Sin embargo, la liberación de prisioneros no se completó del todo. Nadie abrió el vagón donde estaban encerrados los pilotos aliados, posiblemente olvidados por sus captores nazis que ya habían huido de la estación. Pasaron otras 6 horas más y llegó la noche del 3 de septiembre. Los pilotos consiguieron abrir la puerta del vagón. Ajenos a la huida de los guardianes nazis, comenzaron a escapar sigilosamente de uno en uno por temor a que los soldados alemanes los descubrieran. Stuart Leslie y Alfred Sanders recuerdan que tenían tal miedo que estaban convencidos de que los alemanes les estaban disparando por la espalda mientras huían. Sanders
logró escapar atravesando los suburbios industriales de la ciudad hasta el canal central de Bruselas, donde se reunió con John Bradley y Royce McKeever. En cuanto vieron una barcaza atracada en el canal, se acercaron a ella y, movidos por la discreción y la diferencia de idiomas, entablaron un diálogo algo absurdo con su tripulación. El saludo del capitán holandés fue «Reina Guillermina». La reina Guillermina de Holanda, acompañada por su gobierno, había abandonado su país cuando fue invadido por los alemanes. Instalada en Londres, mantuvo en el exilio la legitimidad del Estado holandés. Para los antinazis holandeses era todo un símbolo, justo al revés que el rey Leopoldo III de Bélgica, que había permanecido en el trono durante la ocupación y contemporizado con los nazis. Entonces, Alfred Sanders contestó inmediatamente: «Presidente Roosevelt». Y el capitán de la barcaza respondió: «Mi camarada». Abrió la ventana para verlos y les preguntó en holandés qué querían. John Bradley le dijo en inglés: «Aviador americano». El capitán entendió, y tras esta breve conversación de identificación, los dejó entrar y pasar la noche allí. Esa noche, mientras huían, los primeros hombres de la infantería motorizada británica habían entrado en Bruselas. A la mañana siguiente, cuando los 3 pilotos aliados despertaron en la barcaza holandesa, la liberación de la ciudad era un hecho. Las calles estaban llenas de gente que avanzaban y corría hacia el centro, cada vez más concurrido. En la intersección entre 2 grandes avenidas, vieron por fin al ejército aliado en Bruselas. Entretanto, Jung Claus había logrado salir de Bélgica y regresar a Alemania, donde fue degradado por sus superiores como castigo por haber perdido Bélgica. Enviado a Yugoslavia, acabó sus días en el transcurso de una escaramuza con la resistencia en 1945. Hoy en día, el teniente John Bradley está convencido de que la liberación del tren fantasma fue todo un símbolo para la población belga, más allá de la solidaridad con los prisioneros. A pesar de los años transcurridos desde entonces, los amigos y camaradas que han sobrevivido a estas décadas siguen reuniéndose en la Basílica Nacional de Kolkerberg, en Bruselas, para recordar lo que vivieron allá por 1944 y homenajear a los compañeros de la línea Comet, que ya no están entre ellos. El mismo tren fantasma ha sufrido también el inevitable paso del tiempo. De él solo se conservan 2 vagones de madera que descansan en un almacén de la Compañía Nacional de Ferrocarriles belga. Curiosidades de la historia. El sacerdote que propuso la teoría del Big Bang. Es difícil ser astrofísico y sacerdote, más aún si propones una teoría que cuestiona las investigaciones de Albert Einstein y revoluciona la astronomía. Eso le ocurrió a Georges Lemaître, padre de la teoría del origen del cosmos. Uno de los principales problemas de la sociedad posmoderna es la desconfianza en el conocimiento humano. Así, no faltan quienes opinan que, con frecuencia, el hombre se deja arrastrar por ello en todo lo que hace. Otros ponen en duda la certeza científica al considerar que sus modelos están sujetos a cambios. Sin embargo, la ciencia experimental
Aporta un conocimiento fiable porque sus modelos pueden demostrarse y sus limitaciones no restan importancia a los avances científicos ni a la capacidad racional que los hace posibles. La ciencia es un camino privilegiado para buscar y encontrar la verdad, aunque ésta sea parcial. Sirva como ejemplo una de las teorías físicas más populares, el Big Bang o expansión del universo, propuesta inicialmente por el astrofísico y sacerdote católico Georges Lemaître para explicar el origen del mundo. Todo empezó en 1915, cuando Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad general. Aunque casi toda Europa estaba implicada en la Gran Guerra, sus escritos saltaron al bando contrario y llegaron a las manos de Arthur Eddington. El entusiasmo del astrónomo británico fue tan grande que tradujo al inglés el trabajo del físico alemán y no desaprovechó el eclipse solar de 1919 para comprobar algunas de las predicciones de dicha teoría. A partir de entonces, Einstein iba a adquirir una gran popularidad porque la teoría de la relatividad no solo modificaba la concepción del espacio y del tiempo, sino que permitía explicar el universo en su conjunto. Einstein fue el primer sorprendido al encontrar que la solución a sus ecuaciones daba como resultado un mundo cambiante, un universo que inicialmente él mismo estimó en contracción. Como esto no le cabía en la cabeza, introdujo un término en las ecuaciones que contrarrestara el efecto gravitatorio, una fuerza repulsiva a la que llamó constante cosmológica. Esta constante dotaba al espacio vacío de una presión que mantenía separados a los astros, logrando así un mundo acorde con su pensamiento, estático, finito y eterno. Años más tarde, Einstein comentaría que la introducción de esta constante en sus ecuaciones había sido el mayor error de su vida. Entretanto, el astrónomo holandés Willem de Sitter obtuvo en 1917 una solución a las ecuaciones del sabio alemán, sugiriendo la posibilidad de que el universo fuera infinito. Por otro lado, el matemático ruso Alexander Friedman consiguió en 1922 varias soluciones a estas ecuaciones, proponiendo universos que se contraían o que se expandían según los valores que tomara la constante cosmológica. Cuando su trabajo se publicó en Alemania, Einstein respondió con una nota en la misma revista presumiendo un error matemático. El error resultó finalmente inexistente, pero Einstein tardó en rectificar, por lo que la propuesta de Friedman cayó en el olvido. En Cambridge, junto a Eddington, Georges Lemaître llegó becado como estudiante de posgrado. Había nacido a finales del siglo XIX en el sur de Bélgica y era el mayor de 4 hermanos. Su padre había estudiado Derecho en la Universidad Católica de Leuven, Bélgica, y tenía una fábrica de vidrio. Georges comenzó ingeniería de minas en Leuven, pero sus estudios se vieron interrumpidos al estallar la Primera Guerra Mundial, en la que participó de artillero. Al acabar el conflicto bélico, volvió a las aulas, pero no para continuar los estudios de ingeniería, sino para comenzar los de física y matemáticas, en los que se doctoró en 1920. Ese mismo año ingresó en el seminario de Mechelen y en 1923 recibió las órdenes sagradas. Su condición de sacerdote no fue obstáculo para continuar con su carrera científica y pidió ser admitido como estudiante e investigador en astronomía en la Universidad de Cambridge para el curso 1923-24. Allí fue alumno de Arthur Eddington, que le enseñó a conjugar la astronomía y la teoría de la relatividad. Ambos científicos
entendían la ciencia y la religión como dos caminos para llegar a la verdad y pronto simpatizaron. Según Eddington, la preocupación por la verdad es uno de los ingredientes de la naturaleza espiritual del ser humano. En ciencia como en religión, la verdad ilumina al frente como un faro mostrando el camino. Comentaba, además, que la nueva concepción del universo físico le ponía en la situación de defender la religión frente a una determinada acusación, la de ser incompatible con la ciencia física. Con todo, rechazaba la idea de que la fe característica de la religión pudiera demostrarse a partir de los datos o de los métodos de la ciencia física. Por su parte, Lemaitre recordaba que desde pequeño había soñado con ser científico y sacerdote. Se interesaba tanto por la verdad desde el punto de vista de la certeza científica como por la verdad desde el punto de vista de la salvación. Por eso consideraba que el científico cristiano va hacia adelante libremente, con la seguridad de que su investigación no puede entrar en conflicto con su fe. No obstante, se mostraba contrario a la idea de reducir a Dios a una hipótesis científica. Pero el pensamiento de Lemaitre no había sido siempre el mismo. Durante la guerra le había dado vueltas a la idea de que el hágase la luz del Génesis podía servir para explicar científicamente el comienzo del mundo. Fue en el seminario donde un anciano sacerdote le hizo ver que no tenía sentido buscar argumentos científicos en las Sagradas Escrituras. Si esto ocurriera, lo consideraría desafortunado, pues únicamente serviría para empujar a más gente irreflexiva a creer que la Biblia enseña ciencia infalible. Al llegar a Cambridge, se reforzó su convencimiento de que el científico debe mantenerse a igual distancia de dos actitudes extremas. Una que le haría considerar los dos aspectos de su vida como dos compartimentos cuidadosamente aislados de donde sacaría, según las circunstancias, su ciencia o su fe. La otra que le llevaría a mezclar y confundir inconsiderada e irreverentemente lo que debe permanecer separado. Sarajevo, Dallas, Santiago de Chile y Washington, 4 ciudades escenario de atentados, producto de una conspiración que alteraron para siempre el rumbo de la historia y de nuestros días. Nueva guerra, nueva Europa. El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip, nacionalista serbio y miembro de la organización Mano Negra, fue el responsable de asesinar al heredero del trono austrohúngaro y a su esposa, Francisco Fernando de Austria, y su mujer, la condesa Sofía Chotek. Austria-Hungría dio un ultimátum a Serbia y a partir de ese momento las alianzas que se habían forjado durante la paz armada se hicieron efectivas. Este atentado fue el punto de partida de un conflicto que, en cuestión de semanas, llevaría a las potencias europeas a la guerra. Comenzaba así una contienda que se pensaba que iba a ser corta, pero que se alargaría durante 5 años. La guerra la ganaron los aliados, pero sus consecuencias recayeron en ambos bandos. El 28 de junio de 1919, los germanos y las potencias aliadas firmaban el Tratado de Versalles, que establecía
una cláusula durísima para Berlín. Los alemanes se manifestaron contra este acuerdo por la pésima situación en la que quedaba el país, algo que aprovecharía Hitler poco después. Este cruel asesinato hizo realmente que la Primera y por ende la Segunda Guerra Mundial tuviesen efecto. Conmoción mundial televisada. Aquel fatídico 22 de noviembre de 1963 moría abatido en Dallas el 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Su carrera política, su famoso programa electoral, conocido como Nueva Frontera, y la mitificación de su figura permitían vislumbrar el cambio que se estaba gestando en la sociedad norteamericana. La televisión, un medio de comunicación todavía muy joven, le dio numerosas posibilidades a Kennedy y la retransmisión en directo durante 4 días de su asesinato y funeral permitió a millones de estadounidenses vivir en sus casas el duelo por su presidente. El inesperado final del joven demócrata obligó a su vicepresidente Lyndon B. Johnson a ejercer el gobierno del país desde que juró su cargo en el Air Force One, el avión que iba a trasladar los restos de JFK desde Dallas. El nuevo presidente continuaría el camino que había abierto su predecesor en cuanto a política social se refiere, dando pasos hacia la igualdad racial. De hecho, los 6 primeros meses de su mandato, Johnson los dedicó a los derechos civiles, reuniéndose con importantes líderes como Luther King, con el que debatiría la ley de derecho de voto aprobada en 1965. Adiós a la voz del pueblo chileno. Salvador Allende vaticinó de forma muy ajustada en su famosísimo discurso a la nación el 11 de septiembre de 1973 su inminente destino. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Fue una de las frases que pronunció desde Radio Magallanes en su última locución, lo que da muestra de la altura moral y política del presidente chileno. Aquel discurso fue pronunciado mientras los aviones bombarderos y los tanques, comandados por el general Augusto Pinochet, asediaban el Palacio de la Moneda. Alrededor de las 14:30 de la tarde, con el Palacio Presidencial tomado por los golpistas, Allende se suicidaba. Desaparecía con él la democracia junto con las consignas y pintadas en pro de la libertad que adornaban las calles de Chile. Comenzaba así una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet que duraría 17 años, en la que quedaron prohibidos los partidos políticos o la libertad de expresión. La violación de los derechos humanos fue una constante durante estos años, afectando a más de 35.000 personas, víctimas de tortura o ejecución. Ataques a los pilares estadounidenses. El 11 de septiembre de 2001 se producía un triple atentado en Estados Unidos. 4 aviones comerciales fueron secuestrados por terroristas suicidas del grupo yihadista Al-Qaeda. 2 se estrellaron contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono, y el cuarto no llegó a impactar contra ningún objetivo, colisionando en campo abierto en Pensilvania. Las represalias de Estados Unidos no se harían esperar, y el 7 de octubre de 2001 comenzaba la guerra contra el terrorismo. El primer paso fue la invasión de Afganistán, donde se creía que se escondía Osama Bin Laden. La obsesión por capturar al máximo responsable de los atentados no cesó. Por ello se dieron numerosas ofensivas a lo largo de los años, como la de Tora Bora en 2001, hasta que en mayo de 2011
la operación Lanza Neptuno, que siguió en directo Barack Obama junto a miembros de su gabinete, eliminó en Pakistán al líder terrorista. «1816, el año sin verano». En algunos lugares de Indonesia, en el sudeste asiático, una explosión hizo pensar a muchos que los piratas habían disparado un cañón. Todos se pusieron alerta, pero no encontraron el motivo real de la explosión, ni a los piratas. Varios días después averiguaron que lo que habían oído era la erupción del volcán Tambora, que estaba a algo más de 1000 kilómetros de distancia. Imaginen lo que había ocurrido cerca del volcán. La destrucción total. Era abril de 1815 y el Tambora acababa de dar lugar al año sin verano, que sería el año 1816. Hace unos días leí sobre la erupción que arrasó Pompeya. Y si aquello fue terrible, parece que el Tambora fue peor. Tal fue la cantidad de gases y partículas que lanzó a la atmósfera el volcán, que el gran sistema climatológico que gobierna el mundo se vio afectado gravemente. No vamos a decir que con el clima se cumple aquello de que el movimiento de las alas de una mariposa genera una tormenta en otra parte del mundo, pero es obvio que es un sistema complejo y de delicado equilibrio. También es cierto que no solo el Tambora fue responsable de todo lo que pasó en los meses siguientes, pero fue el detonante principal. Más allá de las decenas de miles de muertos, el efecto más triste, el volcán provocó una nube de ceniza tan inmensa que en unas horas cubría un territorio similar a lo que es Europa. Todo aquello trajo consecuencias, tanto en Asia como en otras partes del mundo. Aquel verano de 1815 el cielo se mostró extraño, con un color anaranjado especialmente fuerte tanto al inicio como al fin del día. El invierno posterior, ya en el año 1816, fue duro y frío. Las nevadas en algunos sitios poco habituales dejaban copos de un color extraño entre marrón y rojizo. Como adelantábamos, los patrones meteorológicos que hacen que las borrascas, las masas de aire y todo lo demás se muevan de una determinada manera y se concentren por épocas a lo largo del año según el lugar, fueron modificados. Cuando llegó la primavera, no acabó de llegar el calor y las heladas se perpetuaban tanto en Europa como en Norteamérica. Hubo días de calor, cierto, en primavera y en verano, pero el frío nunca se fue de Europa. En algunas zonas del este del continente, el efecto fue contrario y hacía más calor del habitual. Las consecuencias no se quedaron en el frío que pasaban las personas, sino que afectaron gravemente a la agricultura, como era de esperar. Las cosechas no fueron buenas, lo que, asociado al momento histórico en Europa, donde las guerras napoleónicas acababan de finalizar, generó una terrible hambruna. Todo esto dio lugar a revueltas sociales en varios países como Suiza, donde se llegó a declarar el estado de emergencia nacional. El hambre no fue la única consecuencia. Aquel verano influyó en muchas otras cosas. Los atardeceres rojos y dorados fueron plasmados por algunos artistas. Hay autores que hablan de que los problemas en el campo impidieron alimentar bien a los animales y por la escasez de caballos se idearon algunos nuevos métodos de transporte que fueron los precursores de la bicicleta. Otros, como Tim Harford, exponen que la escasez que vio entonces Just von Liebig le llevó a crear años más tarde la leche materna de laboratorio. Y de alguna forma, el año sin verano dio lugar a Frankenstein. El 11 de marzo de 2018,
se cumplieron 200 años de la publicación de Frankenstein o El moderno Prometeo, la mítica obra escrita por Mary Shelley. El mal tiempo quizás tuvo que ver con que los escritores que pasaban unos días de aquel verano de 1816 cerca de Ginebra se aburrieran. El mal tiempo les impedía hacer muchas actividades y pensaron en escribir relatos de terror para contárselos los unos a los otros. Dentro de ese juego nació Frankenstein, hace más de 2 siglos, durante el verano del año sin verano, aunque realmente fue publicado 2 años más tarde. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, ooh, all my loving I will send to you. Onda Local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar. Tu opinión, tus inquietudes, tus noticias, tu ocio, todo cabe en la Onda Local de Andalucía. www.martv.com. Participa.